Bienvenidos al podcast de la Iglesia Casa de Oración del Perú. Oramos para que este mensaje sea de bendición para cada uno de ustedes. Una noche más para, sobre todo, aprender y hablar acerca de los hombres. Semana pasada hablamos de las mujeres. Hemos visto de la mujer sabia y la mujer necia, ¿no? Entonces, dice la mujer sabia edifica y la mujer necia destruye con sus propias manos. Igual, ¿no? Esta noche quiero compartir ahora de los hombres. Hay hombres sabios, hay hombres necios. Así que para esto vamos a leer en Proverbios capítulo 22, versículos 24 y 25. Proverbios capítulo 22, versículos 24 y 25. ¿Sí? Dice así: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Vamos a pedir a Dios que Él nos guíe, que nos hable, que nos enseñe su palabra y que esta noche podamos ser edificados y sobre todo podemos corregirnos nuestro carácter, ¿no? De eso se trata, porque tanto el hombre y la mujer, el problema que sufrimos y quizás no avanzamos es con nuestro carácter. Así que vamos a pedir al Espíritu Santo que nos hable. Amado Dios, te damos gracias esta noche. Queremos pedirte de una manera muy especial, amado Espíritu Santo, tú que estás con nosotros y con cada hija, cada hijo tuyo, cada hombre, mujer, seas tú hablándonos a través de mi boca y que seas tú que realmente nos puedas enseñar y que podamos corregirnos con la enseñanza de tu palabra poderosa. Y cuando se trate de tu palabra, nosotros solamente es obedecer lo que dice y hacer las cosas correctas, Señor. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, esta noche, aquellos hombres y mujeres, amigos, amigas que escuchan esta noche, seas tú hablándonos y estoy seguro que va a ser así, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hemos leído un pasaje en Proverbios y definitivamente el hombre necio, insensato, donde se le gana, ese es el enojo, ¿no? El enojo está asociado con la amargura. Como dice, si el hombre para amargar la vida es un hombre iracundo, ¿no? Es insoportable, ¿no? Le gusta, se enoja de cualquier cosa, ¿no? Para renegado la vida. ¿Por qué? Porque vive amargado la vida por tantas cosas que se presentan en la vida. Entonces el hombre vive de esa manera, el varón, ¿no? Comienza a mirar todos sus defectos, su vida, familiares, social, el gobierno, todo lo ve, los defectos, y comienza a criticar, ¿no? Así vive este hombre, y por eso que el consejo del rey Salomón dice: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. O sea que si uno se junta, se hace amigos con ese hombre que para amargar la vida, definitivamente vamos a aprender la forma de vivencia. Por eso dice que no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. De tal manera de que ese espiritual, porque al final son espíritus como el pecado, ¿no? El enojo es pecado, la amargura es pecado. Entonces, si esa persona vive amargada la vida,
¿qué cosas buenas vamos a aprender? Y lógicamente vamos a aprender las cosas malas, las cosas negativas. Vamos a aprender lo que el hombre, cómo habla, cómo grita, cómo lo domina, porque ese se trata, esa amargura. Entonces, nosotros es que definitivamente tenemos que alejarnos de esa persona, porque nada bueno vamos a aprender de esa persona. Así que el varón así. ¿Y por qué de esa manera actuó el varón, el hombre? Porque posiblemente en su niñez o en su adolescencia, en su juventud, o quizás ya cuando era joven, se ha frustrado la vida. Entonces vive con su soberbio, vive con esa persona colérica, es irritable, es machista, dictador, imponente, actúa implacable, insensible, es una persona muy duro, cruel, ¿no? Podemos mencionar, son formas que se va a calificar a esa clase de hombre, porque es una persona iracunda, es una persona amargada la vida. Cuando una persona amarga la vida, no importa los demás, porque ahí está el pecado del orgullo, la soberbia. Actúa como soberbio, es colérico, le impone las cosas y dice así es, y esta es mi última palabra, lo que yo digo, así va a ser, como un dictador. Entonces es insensible a las cosas que está pasando. Hay niños que están llorando, hasta su propio hijo, su esposa, cómo sufre y llora. Es insensible, no le importa. Si come o no come, si está enferma o no está enferma, no le interesa. ¿Por qué? Porque está esclavo a este pecado de amargura y de enojo. Y así actúa un hombre. Si no tiene a Cristo en su corazón, definitivamente va a actuar así. En el Proverbios capítulo 29, versículo 22. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Gloria a Dios. Entonces mira lo que dice la palabra de Dios, el rey Salomón. El hombre que para enojado, para amargado la vida, que dice levanta pleito, contienda, siempre esa discusión, ¿no? Y cuando está amargado la vida y cuando está enojado y cuando reacciona, ciertamente reacciona con esa furia. Y dice, es un hombre muy furioso, muchas veces peca. ¿Por qué? Porque cada vez que se enfurece, cada vez que esa cólera le gana, lo maltrata al cónyuge. Le maltrata a la esposa, le maltrata a los hijos, grita e insulta. ¿Todo por qué? Porque el hombre levanta ese enojo, ese iracundo, ¿no? Porque así dice, levanta contienda, porque su forma de ser, su carácter es muy colérico y furioso. Entonces, eso es lo que pasa con los hombres cuando tienen problemas en su carácter. Por eso es que hay muchos hombres cuando actúan con ese carácter, los niños viven traumados, sobre todo los pequeños. Ya no saben qué hacer, viven asustados, nerviosos, tienen miedo. Y ahí que vienen las traumas. Sin darnos cuenta, el hombre lo ha dañado a sus hijos y a su cónyuge, a su esposa, porque cree que él es macho, cree que por su soberbio, cree que él tiene la razón.
y que cree que él es el hombre de la casa. El hombre de la casa es totalmente muy diferente. El ser cabeza del hogar es muy diferente. Es una persona muy responsable y trata con mucho amor a su esposa, a su familia. Pero un hombre iracundo, un hombre colérico, lo único que es, busca pleitos, busca esa contienda, le gusta pelear y le gusta ganar la pelea, porque él tiene que ganar. Y hay que muchas veces hacemos daño a la esposa, hacemos daño a los hijos sobre todo. Y por eso que dice, el furioso muchas veces peca. Y está asociado este enojo con el orgullo. Por eso la soberbia del hombre le abate. Por su soberbia no quiere humillarse. Por su soberbia se vuelve macho, furioso, irritable, insensible. Por su orgullo se asocia con ese enojo, esa amargura, y ahí es el pleito, se explota, explosiona. Y si la mujer también es así, ya se imaginan ustedes, hay un problema muy grave, explosiona a los dos, donde va a manos a pleitos. Con una persona iracundo que está así, siempre terminará en la separación. Uno de los dos va a ser hasta aquí nomás. Claro, ¿quién quiere vivir con ese hombre así? Nadie quisiera vivir. Uno se ha casado para ser feliz, no para ser maltratado. Si traemos a los hijos es para amarlos, no para maltratarlos. Los hijos necesitan vivir en el amor, en la paz. Los niños necesitan ese amor, ese afecto paternal, ese afecto maternal, que vivan sanos, en amor, en paz, en la seguridad, que su papá, su mamá son muy felices. Pero cuando ven este problema, porque el problema está en el hombre, porque hablamos de la mujer también, ¿no? El problema tanto el hombre y la mujer, ambos tienen. Por eso semana pasada hemos visto de la mujer y ahora estamos viendo el hombre. Así que ambos, el problema es ambos sexos, tanto el hombre y la mujer. Acá no se trata de que el hombre es el culpable y la mujer solo es culpable, no. Siempre el problema es de los dos. La pelea es de dos personas. El pleito y la discusión es de dos personas, no hay solo, siempre es de los dos. Por eso cuando dice la blanda respuesta, quita la ira, dice. Entonces uno de los dos tiene que responder con esa amabilidad. Pero cuando tanto el hombre, un hombre iracundo, una mujer iracunda, o una mujer amargada, y el hombre amargado, es un volcán, se explosiona. Es un terremoto, pues. Toda la casa tiembla, los hijos tiemblan. Y la consecuencia son las traumas que va a continuar generación tras generaciones, esas traumas, esas maldiciones, que solo somos responsables el papá, el hombre. Y por eso que nos dice claramente, nos enseña la Biblia, pero al humilde, dice, de espíritu, sustenta la honra. Hay un respeto de que es muy diferente el hombre cuando es humilde. Amén. ¿Por qué actúa cuando el hombre vive así iracundo, amargado la vida? Es también el hombre es inseguro de sí mismo. Desconfía de todo, hasta de él mismo. Como muchos dicen, ¿no? Se confía hasta de su sombra, pues. Y es algo que el hombre que vive tan desconfiado, vive tan frustrado y quiere sacar siempre algún provecho de aquel que ve más inofensivo. Este hombre que vive tan desconfiado, desconfía de sí mismo, desconfía de la esposa, desconfía de los hijos y de todo desconfía.
Porque el problema es el carácter. Un hombre soberbio, un hombre que vive con ese carácter colérico, amargado en la vida, siempre tiene desconfianza de sí mismo. Bien decía Santiago capítulo 1. Vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que el hombre, por su naturaleza, no va a confiar y tiene una desconfianza total. Ya que tiene desconfianza de sí mismo, y peor de su esposa, y peor de los hijos. ¿Por qué? ¿Dónde está la raíz? Porque vive amargada la vida. Cuando vive amargada la vida, todo se desconfía. ¿Por qué? Porque está resentido por un lado. Cuando uno está resentido con alguien, ya no confía. Ya no confía. Se siente traicionado. Se siente que le han traicionado. Ese resentió. Es algo que ese resentimiento contamina al hombre. Contamina a su familia. El resentimiento contamina como coronavirus, pues. El resentimiento va persona a persona y va hablando y va contaminando. Va minando y contaminando persona a persona. Igualito que coronavirus. Y así también, por su desconfianza, inestable el hombre. Hoy dice te amo, mañana ya desconfía. Es un doble ánimo inconstante, dice el apóstol Santiago, en todos sus caminos. ¿Por qué? Porque hay en su carácter, hay una raíz de amargura y resentimiento que quizás de su niñez, de su infancia o de su juventud, ha tenido esos traumas, esas heridas, y vive con ese resentimiento para vengarse algún día. Y lo más triste de esa venganza es con la esposa o con los hijos. ¿Qué culpa tiene la esposa? ¿Qué culpa tienen los hijos? Los hijos no pidieron que les trajéramos a este mundo. Nosotros, el cónyuge, hemos traído a los hijos. ¿Para qué? ¿Para maltratarlos? ¿Para insultarlos? No. Dios nos ha dado para administrar. Dios nos ha dado para educar. Dios nos ha dado para inculcar, crear en amor, para que ellos puedan lograr su éxito y conozcan también a Jesucristo como es el único Salvador, y que deben amar a Dios y deben servir a Dios. Para eso Dios nos ha dado, por eso nos ha dado para administrar, para crear el cuidado, pero con amor. Pero lamentablemente es al revés. Encontramos a los hijos. El problema también cuando hay, ya dije, esto contagia y contamina, y si no ha solucionado este problema, esto va a seguir generación tras generaciones. ¿Qué va a pasar cuando los hijos son jóvenes y se casan y viven en su misma casa? ¿Y qué es lo que pasa? El problema siempre es que los padres se meten en todo con los hijos. ¿Creen que siguen solos? No. Cuando uno forma su familia, es ya independiente, tiene que vivir, y los papás ya no tienen por qué meterse en su hogar. Los dos forman su hogar y los dos tienen que aprender a enfrentar la vida, enfrentar como pareja, como una sola carne.
Dios lo dijo muy claro en caso. Pero ¿qué pasa? Los padres son muy entrometidos, ¿no?, en la vida de sus hijos, casados, aún siendo casados. Esta es una mala costumbre por generación que continúa por falta de entendimiento del matrimonio. Cuando los hijos se casan, todo gira en el torno de las decisiones de los padres. ¿Cuántas veces los hijos aún dependen económicamente de los padres, viven hasta en la casa de ellos, comen de ellos, nada más faltar que aún duerman, nada más con ellos? Los abuelos son capaces de escoger los nombres para los nietos, hasta quieren educarlos. ¿Es correcto? No, señor. Que los abuelos, papás, quieren poner el nombre y quieren educarlos como deben ser. No. Los abuelos ya no pueden educarla. Para eso tienen sus padres, su madre, que ellos tienen que educar. Pero lamentablemente, los abuelos y las abuelas se meten en la educación de los hijos. Y ahí empieza el problema. En vez de corregirlo, más bien trauman a los nietos. Porque no pueden crear, el abuelo y la abuela no puede dar el amor maternal ni el padre maternal. No puede dar. Es imposible. Cada padre, cada madre es responsable de sus hijos. Y por eso dice claramente la Biblia, vamos a leer Génesis, al principio de la Biblia, Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El día que se casan o se juntan, tienen que dejar la casa. Y tienen que vivir en un lugar aparte. Si casaron o se juntaron, porque se supone que tienen una casa donde vivir. No para arremar en la casa del padre y madre. No, señor. No, pero a veces nosotros mismos, los papás, mamás, lo permitimos. Ya, ¿qué vamos a hacer? Pues es mi hijo. Al final, mi hija vive acá en un cuartito que tienes. No. Conforme ellos tienen que afrontar la vida. Porque me imagino que sabiendo las cosas se comprometen y entonces tienen que afrontar la realidad. ¿Qué? Tienen que vivir lejos del papá, mamá. ¿Por qué? Yo sé que muchos no están de acuerdo conmigo eso. Seguro que no. Y seguro que de repente sufres. Pero déjame decirte de que en vez de ayudar, estás haciendo gran daño a tu propio hijo, a tu propia hija. Porque no dejas desarrollar como una madre. No dejas desarrollar como padre. Porque no van a aprender a tomar la responsabilidad de la vida y no van a aprender la responsabilidad como padre, como madre. Lo único que estás haciendo es, claro, lo dices, es que quiero ayudar. ¿Acaso usted como padre y madre la agarró con pistola, cásate, júntate, tenga hijos? No, ellos mismos buscaron. Uno mismo busca por sus pasiones, deseos pasionales juveniles. Así como buscaron, tienen que afrontar la vida, los dos. Los dos tienen que aprender la vida, a vivir. Si no aprenden, nunca aprenderán. Nunca sabrán que son una madre. Nunca sabrán que un padre responsable. No serán como una madre responsable. Siempre estarán inclinados, chuecos, arrimados a su padre y a su madre. Qué triste es la vida eso. ¿Y quién es el culpable? El padre es responsable. El culpable es el mismo papá, mamá, que le permite
y no lo pone en las cosas, no lo corrige. Amén. Perdone, hermano, porque yo sé que no estás de acuerdo con eso, pero eso es lo que dice la Biblia. El hombre dejará, dice, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Ahora te discuta con Dios, no conmigo. No te molestes conmigo, moléstate con Dios. Si usted ama a Dios, obedezca lo que dice la Biblia. Amén. ¿Sí? Es que es necesario, si usted de verdad ama a su hijo, a su hija, ellos tienen que aprender lo que significa vivir la responsabilidad de un matrimonio, saber la responsabilidad, tener un hijo, ¿qué significa? Tienen que sufrir, tienen que llorar, la responsabilidad que los dos tienen que afrontar, y los dos tienen que dar ese amor, ese cariño a su hijo, a su hija, y tienen que desarrollarse. Si no, no es hombre, pues. No es hombre. Por eso Dios le dijo, el rey Salomón, el hombre de verdad, ¿quién lo hallará? El hombre de verdad, ¿quién lo hallará? El hombre sabio edifica, construye su casa. El hombre sabio enfrenta su responsabilidad. Toma su responsabilidad, toma su rol del padre, crear a sus hijos. Eso es lo que enseña la Biblia. Génesis capítulo 12. La voluntad de Dios. Génesis capítulo 12. Versículo 1 y versículo 4. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Deja tu casa de tu padre, porque no es tuyo, es tu padre. Ahora que ya tienes pareja, tienes hijos, ya te juntaste con la mujer, entonces sal de tu casa y aprende a vivir los dos como una sola carne. Esa es la voluntad de Dios. Por eso que le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Cuál era el plan de Dios? Bendecirla. Cuando los dos, que se aman los dos trabajan, los dos se enfrentan, los dos son bendecidos. Aprenden a ser padres responsables, madres responsables, una buena esposa responsable, un buen esposo amable, responsable, y eso los dos se valoran y los dos se aman y Dios lo bendice. El papá no se mete para nada. Ojo, papá no tiene por qué meterse, pero lamentablemente el padre o la madre siempre se mete. Grave error. Ojalá a partir de hoy podamos aprender eso. ¿Y qué dijo Dios? Y te haré de ti una nación grande. Y te bendeceré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán.
Abraham cometió un error. Lamentablemente después causó una consecuencia, problema muy serio. Como muchos como nosotros, ¿no? Ser buena gente. ¿Dónde está entonces el amor de Dios? ¿Dónde está lo que nos enseña a amar a nuestro prójimo? ¿Cómo no lo voy a ayudar a mi hijo? Es mi hijo, dice. ¿Ve? Cada uno es responsable. Aquí, Abraham, ¿qué pasó? Agarró su sobrino Lot, se lo llevó. Dios no lo dijo que llevara. Jamás Dios no lo dijo que llevara a su sobrino. Sal de tu casa y tú vas a salir y yo te voy a bendecir. O sea que Dios a un matrimonio quiere bendecir. Pero cuando viven como una sola carne, aman a Dios y toman el rol, la responsabilidad como el esposo y la esposa, o matrimonio, y como padre y como madre, tenga por seguro, Dios lo ha dicho acá, te voy a bendecir y te voy a engrandecer. Y Dios lo cumplió, pues así fue. Pero, lamentablemente, un error grave que cometió Abraham llevó a su sobrino Lot y le causó un dolor muy grande. ¿Así no causa también los hijos? A veces cuando más tú ayudas, más dolor te causa. Bueno, si es tu decisión, bueno, pues sufra nomás, llora nomás. Porque uno mismo lo causa eso. En vez de decirlo, en vez de ayudar, hijo, lo siento mucho, pero en esto no te puedo ayudar. Ahora aprende enfrente a ser padre y ser responsable. Amén. Sé que los amigos que me escuchan seguro que no están de acuerdo, pero eso es lo que dice la Biblia. Dios lo dijo claramente: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Una sola carne. Y Dios le dice a Abraham, ¿sabes qué? Deja tu casa, deja tu padre, deja tu parentela. Deja tu parentela, hijo. Sin embargo, no hizo caso a Abraham, se lo llevó al sobrino. Y después Abraham sufre. Sí, causó un dolor grande. Génesis capítulo 13, versículo 7. Mira el problema que causó su sobrino por no obedecer a Dios, Abraham, porque así somos, ¿no? Dios nos habla, pero no obedecemos. En vez de dar gracias a Dios, más bien nos resentimos. Ojalá esta noche no te resientas, hermano, hermana. Ojalá no te resientas, porque para algunos de repente es un choque muy fuerte, porque eso es lo que pasa. Pero mira lo que dice en Génesis capítulo 13, versículo 7. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová y Sodoma y a Gomorra. Gracias a Dios reaccionó a tiempo Abraham. Dijo: mira, no podemos vivir así. Así que aquí llegó. Abraham lo corrigió a su sobrino. Yo no quiero vivir con pleitos, con... No, dijo. ¿Sabes qué? Hasta aquí llegó, hasta aquí
llegamos, así que nos separamos. Así que mira toda la tierra, si este lado vas a la izquierda, yo me voy a la derecha, dijo. Y si tú quieres a la derecha, yo me voy a la izquierda. Le dio la oportunidad de escogerse a su sobrino. Mira, sabiamente. Y lógicamente dijo, ajá, aquí me voy, dijo. Ya está bien. Y Abraham se fue a otro lado. Corrigió a tiempo. Su error que fue llevado a su sobrino, pero se dio cuenta que causó problemas, reaccionó a Abraham y lo corrigió inmediatamente. Si estamos todavía a tiempo de corregir, hay que hacerlo. Aunque nos duela, es para bien. Amigo, amiga, es para bien. Porque a veces nosotros mismos causamos tanto daño y sigue siendo irresponsable. A veces los hijos, mientras que viven en la casa del padre, nunca aprenden a ser responsables. Nunca piensan tener una casa aparte. Nunca ni siquiera toman la responsabilidad de ser un buen padre. ¿Quién es el culpable? Dígame, por favor. ¿No somos nosotros, papá, mamá, mismos somos responsables? Se trata de corregir, porque si amamos, tenemos que corregir. Aún así como Abraham le corrigió su error. Y de repente cometió ese error mismo como Abraham. Entonces, pues, ahora corrígelo. Sí, nos va a doler primero, sí, lo sé. Sobre todo a las mamás, a la madre, va a doler. A una madre le duele eso. Pero es para bien. Es para bien. Y tenga por seguro, vas a descansar en paz, vas a disfrutar en paz. Cuando veas a tu hijo, a tu hija, que han aprendido a ser padre, madre, y van a desarrollarse, y como Dios comienza a bendecir, y como comienzan a prosperar. Tienen su propia casa, teniendo propias cosas, comprando sus cosas. Qué alegría, qué felicidad eso. Al primero duele, pero después vas a ver el fruto. Esa es la enseñanza bíblica. Otra cosa no te puede enseñar. Esa es la enseñanza bíblica. Ahora, cada uno tomamos la decisión. Si obedecemos o no obedecemos, más allá, no puedo meterme más allá. Cada uno sabe cómo crear, disciplinar con sus hijos. Yo enseño lo que dice la Biblia. Enseño lo que nos enseña la palabra de Dios. Hasta ahí llego. Amén. Si, amado hermano, amigo que me escuchas, que no te gusta esto, te duele, perdóneme. Pero la enseñanza es la palabra de Dios y no puedo enseñar otra cosa. Es la palabra viva de Dios. Entonces, esa es la voluntad de Dios. Es la forma correcta que el hombre debe tomar su responsabilidad. Gloria a Dios, alabe al Señor. En Efesios capítulo 5, a veces el hombre en el matrimonio es cerrar la puerta al derecho a la razón, ¿no? O sea que hay hombres son tan incomprensivos, ¿no? El hombre en el matrimonio cierra la puerta en vez de ser que puedan ser ayudados. Es como que se quedara uno dentro y otro fuera de la casa, ¿no? Es colocar una barrera que impide relacionarse con cordura y buena voluntad. La agresión en el matrimonio equivale a castigar su propio cuerpo porque son uno solo, ¿no? Y eso muchas veces nos damos cuenta. Cuando uno maltrata a la esposa, es castigarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque son una sola carne.
Entonces, por eso es que el hombre no puede maltratar a la esposa. Si el esposo maltrata a su esposa, está maltratando a sí mismo. Porque no se ama, pues. A veces creemos que el hombre tan macho se cree, tan valiente, maltratando, haciendo daño, pero no se da cuenta que es más necio que se maltrata a sí mismo. Hace faltar el respeto a sí mismo. En Efesios capítulo 5, versículo 28, vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 28 y 29. Dice así: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Amén, esposos. Dice el apóstol Pablo de que los esposos deben amar a sus mujeres, a sus esposas, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Sí? Pero si uno maltrata a la esposa, entonces grita a la esposa, insulta a la esposa, no se ama a la mujer ni se ama a sí mismo. ¿Por qué? Porque el que ama a sí mismo, ¿qué dice? Lo sustenta, lo cuida. Porque dice que jamás aborreció a su propio cuerpo. No, claro que sí. ¿Quién aborrece a sí mismo? No, nadie se aborrece a sí mismo. Entonces, el que ama a su esposa tiene que cuidar a su esposa. El que ama a sí mismo tiene que sustentar a su esposa, tiene que cuidar a su esposa, tiene que proteger a su esposa. ¿Por qué? Porque son una sola carne. Si tú te enojas, entonces haces daño a tu cónyuge. Si vives amargado la vida, haces daño a tu esposa, haces daño a tus hijos, a tu familia. Y viven en ese trauma. ¿No te das cuenta, amigo? ¿Cuánto daño haces a tu hijo? ¿Cuánto daño haces a tu hija que sufren, que sangran, tienen miedo? Se orinan en el colegio. Cuando el profesor se amarga y grita, el niño se orina en el colegio, en el salón. ¿Por qué? Porque tiene tantas traumas por el grito del padre, creyendo que el hombre es macho y grita. El hombre que grita, el hombre que insulta no es macho, es un cobarde. ¿Sí? El hombre que grita, el hombre que insulta, el hombre que pega no es hombre, es un cobarde. Así de sencillo te digo, porque así dice la Biblia. A su nombre, hermano. Porque el hombre responsable que se ama a sí mismo, dice la Biblia que hemos leído, que lo sustenta, que lo cuida, protege, trata con amabilidad, trata con dulzura a su cónyuge. Amén. Wow, sé que a muchos no les gusta esto. Por eso, Efesios capítulo 4, ahí mismo, versículo 31. El problema de todo esto es el mal carácter. El mal carácter puede ser consecuencia de una vida vacía, una conducta equivocada, por falta de autoestima, con rencores, con amarguras. La inseguridad vive así. El que ama
dice la Biblia, no guarda rencor. El amor hacia los demás nace del corazón y no de la mente. Los malos hábitos y pensamientos enferman la mente y hacen inculta y amanecen con ese mal carácter. El mal carácter de una persona es como una bomba nuclear, como un volcán que explosiona a una escala menor y puede matar todo lo que está a su alrededor. Marchita la vida, pierde la estima, busca el abandono y la soledad, pierde la paz y los valores morales, principios, valores espirituales. Entonces, una persona amargada, una persona que vive enojado, que no tiene la responsabilidad, con ese mal carácter, y es que es una bomba nuclear que explosiona, que hace daño a su familia. Es una volcán que explosiona y hace daño a toda persona alrededor que vive. Por eso dice, el hombre iracundo levanta la contienda. Pablo, ¿qué va a decir? Pablo da un consejo. Efesios capítulo 4, versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Han de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pablo nos aconseja, con ese mal carácter solo hacen daño a tu cónyuge y a tus hijos. Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo tenemos que hacerse? Tenemos que renunciar. Quítense, dice, toda amargura. Quítense todo ese enojo. Quítense toda esa malicia. Quítense de ese mal genio, ese mal carácter, esa cólera. Quítense, dice, todas esas cosas que realmente no le agradan a Dios. Para nada bueno nos lleva el mal carácter. Uno de los problemas más grandes, se destruye el matrimonio, es por mal carácter del hombre y de la mujer, de los dos. Porque ambos explosionan como una bomba nuclear, pierden todos los principios, valores. Cuando el hombre está enojado, cuando el hombre está amargado en la vida, no se puede controlar su carácter. Llega a ¿qué? A explosionarse a golpes. A golpes. Y está en grave problema. Ya es lo único que más sufren es los hijos. Entonces, por el mal carácter, por el mal genio, se destruye el matrimonio. Hay separación, hay divorcio. Quedan padres solteros, madres solteras. Y lo único que sufren, los hijos. Los hijos lo que sufren. Entonces, ese mal carácter destruye su familia. El mal carácter destruye en su trabajo, pierde su trabajo. Su negocio se viene abajo. Y mucho por mal carácter, la pobreza viene a su familia, a su vida. Todo por mal carácter. Tiene buen negocio, por su mal carácter se viene abajo. ¿Quién quiere comprar con un hombre mal carácter? Nadie. Entonces, por eso que dice el apóstol Pablo, quítense de toda amargura, quítense todo ese enojo, dice.
Quítense eso, todos esos gritos, esos insultos, quítense esas cosas. Y quítense toda esa malicia. ¿Por qué uno grita? Porque hay una malicia. ¿Por qué grita uno? Porque tiene una malicia. ¿Por qué desconfía? Porque tiene una malicia. Ahí están los celos. Celos de sí mismo. Entonces tiene ese mal carácter. ¿Podemos superar eso? Sí, podemos superar. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida en abundancia. ¿Hay tiempo de corregir? Sí, podemos corregir todo lo que está desordenada. Nos amamos a nosotros mismos cuando se manifiesta el amor en el matrimonio. Hay cosechas abundantes. Si sembramos odio, vamos a cosechar venganzas. Si sembramos soberbia, vamos a cosechar tristezas. Pero si sembramos armonía, cosecharemos unidad. Si sembramos paz, recibiremos amor. Si sembramos confianza, vamos a cosechar esa confianza también, esa seguridad. ¿Qué deseamos tener? Nos corresponde a nosotros escoger qué queremos cosechar. ¿Qué quieres cosechar en tu matrimonio? ¿Qué quieres cosechar con tus hijos? Entonces, el hombre siempre está sembrando, está cosechando. Si hasta hoy estabas sembrando mal, con tu mal carácter, con tu enojo, con tu amargura, estabas sembrando eso, y eso estás cosechando tristezas. Estás cosechando también dolor por tus hijos, por tus hijas. Pues esta noche tú puedes corregir. Esta noche tú puedes poner fin. Corrige. Nunca es tarde para corregir. De repente usted dice, pero ya es demasiado tarde. Ya son adultos. No, hay todavía para corregir. Nunca es tarde para corregir. Nunca es tarde que se podemos interesar con la ayuda de Dios. Solo con la ayuda de Dios podemos corregir. Por eso Jesús dijo, yo he venido. Jesús vino porque nos amó. Jesús vino a este mundo para perdonarnos, para ayudarnos, para darnos la vida eterna y sobre todo para darnos su paz. ¿No dijo Jesús? Mi paz os doy. Jesús dijo, he derramado mi amor en vosotros. Jesús ha derramado